Seguimos de conversaciones aquí en Muros Libres. Vamos a hablar un poquito hoy, a profundizar un poco de una manera bastante subjetiva también. Intentaremos que sea objetivo, pero no podemos basarnos en verdades universales porque estamos tratando temas, digamos, sobre los que nadie ha hablado nunca, ¿no? O por lo menos nadie ha hablado de esta forma. Vamos a tratar un poco el tema del graffiti legal o ilegal, si realmente se puede hablar de graffiti legal, si no se puede, si la ilegalidad es un factor accidental o es una cosa intencionada. Pues nada, para ello tenemos a Adán y a Alejandro. La verdad que hay un choque generacional sobre todo bastante interesante, que es lo que va a aportar riqueza a la conversación. Y nada, preséntate un poco, Adán, cuéntanos de dónde vienes, cómo empezaste. Yo soy Adán Oná, mi firma es Nada. Yo empecé en el graffiti hace unos 7, 8 años atrás, en el norte de la isla, en el puerto, Brotaba, por ahí. Y me interesó mucho, me fijaba mucho en el Plus, en Matías, referentes ahí que siempre tenías, ¿no? Y veías de pibito. Y me encantan los colores, siempre mi manera de entretenerme ha sido dibujando, pintando, y el graffiti me atrapó. Me entró la fiebre del graffiti y hasta el día de hoy. Y hasta ahora, ¿no? ¿Y Ale? Que nada, soy Ale, firmo Dites, pinto o pintaba en los 80, mitad de los 80, finales de los 80. Ha cambiado mucho desde entonces el rollo, pintaba en Alemania y ahí era en esa época puro bombardeo, no había tanto batalla de estilos ni otras historias, lo que pasa es que las cosas han cambiado, ya no, o por lo menos con la madurez, el punto de vista de uno. Claro. Entonces, pues nada, lo que estábamos comentando, tengo un par de preguntas aquí pues para llevar un poco el hilo de la conversación. Entonces, lo que decíamos, ¿qué opinan ustedes? Tú, Ale, por ejemplo, que vienes de Alemania, en ese entonces se hablaba de graffiti legal, o sea, había una concepción de graffiti legal, ¿no? Era Eso todo... era una utopía, porque la gente quería, evidentemente, porque no nos dan muros, tal, pero eso en ese momento no se contemplaba. Pero Después había había contratos, claro. Sí, para naves, para decorar, y llamaban a 4 grafiteros, pero ese concepto como el que tienes tú ahora, o que veo viendo hace tiempo festivales donde el arte urbano, el arte se presenta como tal, pues no había en esa época, que yo sepa por lo menos, ni desde Francia hasta Alemania, Holanda, Inglaterra, 80, principios de los 90 no se veía eso, empezó claro, a evolucionar después. Si hablabas de graffiti, obviamente era una cosa ilegal, no había ni que 100%. especificarlo porque era ilegal y punto, ¿no? 100%. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Adán, eso ahora a día de hoy? Hombre, yo creo que ha cambiado, ¿no? Entró el mundo del muralismo ahí, se metió pintura plástica también a saco, que creo que es algo que le dio mucha riqueza al graffiti, al mural, y se ha llevado a dimensiones que creo que antes pues era impensable, ¿no? Ahora se llevan muchas técnicas, muchas clases, incluso me arriesgaría a decir que gente que pinte cuadros le das un mural y te lo revientas, ¿sabes? Quizás matizar un poco que a lo mejor fue el graffiti el que se metió en el mural, porque realmente el mural, pues, mural siempre ha habido, ¿no? Desde que las personas son personas. México han habido artistas. Quizás la primera pintura de la humanidad fue un mural, ¿no? Probablemente, rupestres. Desde que alguien pudo levantar la mano así, ¿no? Y eso, pues eso. O bueno, también a lo mejor se podría considerar graffiti también eso, no sé, todo va en base a la intencionalidad, ¿no? Que es un poco lo que veníamos a tratar. Entonces, Ale, tú comentas que incluso ya a finales de los 80 había gente que tenía esa utopía en mente, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si nos dan paredes legales para poder expresarnos. Justamente para sacarle pulir, digamos, el aspecto artístico de toda esta historia, porque en un momento, claro, vieron los típicos bombardeos que eran representando bandas, etcétera, etcétera, y había gente que fue destacando, Motu, por ejemplo, de Chrome Angels, que el nota fue empezando haciendo murales con historias más destacadas, fue uno de los un francés, y a partir de ahí la gente pues empezó a ver el graffiti diferente, con diferentes ojos, en vez de ser siempre ¿sabes? Marca de una persona, representando solamente mi nombre y que sea rollo vandalismo. Entonces había otros artistas que querían darle un toque más artístico, entonces a partir de ahí, cuando se fusionaron, creo yo, con muralistas y todo eso, era para darle un aspecto más artístico a toda la historia, que no solamente, sí, vendrá de la calle, vendrá del vandalismo, pero hay gente que quiere evolucionar, que ahí está el kit de la cuestión. Quizás también en esa época incluso
la época que comentamos que viviste tú y donde la viviste en Alemania a finales de los 80, tema del muro de Berlín y tal, fue muy significativo el rollo de que se pudiera pintar en la calle, de que la gente tomara la calle, digamos, ¿no? Tomara la calle, porque Alemania es gris, no es tan bonita, colorida y tal, entonces las ciudades grandes que son industriales tiene ese efecto que es todo muy gris, entonces tú quieres darle unas pinceladas de color, que se podría hacer de otra manera, claro, pero ya que está esa movida de ciudad grande, industrial, pues el graffiti pertenece a ellos, entonces con eso le dabas color. Entonces la gente lo que quiere es cambiar un poco su ambiente, su alrededor. Y entraba mucho el ego, ¿no? Eso ya es un tema después de cada un individuo personal, ¿sabes? Que si le metes mucho ego... Pero de las crews, ¿no? De las crews también. Sobre todo en los sitios grandes como Alemania. Sí. Ahí las crews eran tochas en esa época. De todas formas es curioso como siempre al principio un poco de toda esta movida, ¿no? O por lo menos la sensación que se transmite mediante documentales, fotos y demás, y cómo funcionaba un poco todo el tema, pues digamos, esta época que estamos comentando, había como más un sentimiento de construcción con el tema del grafiti, con el mural, que de destrucción realmente, ¿no? Por ejemplo, en sitios como Alemania veníamos ya de una destrucción total, básicamente por otros motivos que no tenían nada que ver con la pintura, entonces... ¿Para qué vas a destruir más, no? Pienso yo, no sé, dime tú, yo no estuve ahí, pero tú sí estuviste. Exactamente, lo que quieres hacer es más bonito tu zona, ya estaba todo hecho polvo. Casas de ladrillo, posguerra, etcétera, todo muy monótono, entonces querías mejorar algunas cosas. Yo veo aquí muchas veces que hay un vandalismo gratuito que no tiene sentido ninguno, en fachadas que están recién hechas, y dices tú, ¿por qué rompes? ¿Por qué pintas? No lo entiendo. Allá eran muros antiguos que están reventados, que ya tienen 60 años, pues que están en zonas a lo mejor no tan transitadas y vamos a darle ahí, usas eso como lienzo. Ese contraste, Adán, por ejemplo, con tu zona, con la época que tú has vivido, ¿no? Hay muchos cambios. Por ejemplo, ni tu generación ni la mía hemos tenido esa pues, desgracia de vivir una posguerra, por así decirlo. O sea, somos bastante afortunados en ese sentido. Y digamos que las zonas en las que vivimos pues son bastante, ¿no? Tenerife en sí es una zona pues, bastante agraciada, por lo menos estéticamente, en muchas partes, hay muchas otras en las que se podrían hacer mejor las cosas, pero por ejemplo tú vienes de La Orotava, es un sitio precioso, ¿no? ¿Crees que el entorno condiciona el graffiti que se hace en cada sitio? Sí, por supuesto, claro. Cada sitio tiene su historia, ¿no? Y tú te crías ahí dentro de esa historia, y después intentas plasmar lo que uno tiene dentro, pero estamos condicionados por lo que absorbemos, incluso por la gente que nos rodea o por las ideas que vemos en libros que has leído, películas que has visto. Así que si eso te condiciona, imagínate el sitio de donde vienes, ¿no? Lo que él decía, darle color al gris en una historia triste, creo que es algo súper importante. Pero quien justifica su cagada diciendo que le da color al gris, pues no sé. De todas formas, claro, es que por ejemplo... Él viene de un entorno en el que en su cultura, en esa idiosincrasia, pues directamente ya hablamos de un muro que se pinta, ¿no? Que es el muro de Berlín. O sea, en La Orotava no tenemos eso, no tenemos esa idiosincrasia de pintar la calle. Es una cultura con la que tú, digamos, has crecido, sin embargo, nosotros la hemos vivido más a través de Internet, por lo cual puede llegar a lo mejor de una manera más difusa, más... No la hemos vivido de primera mano, estamos heredando conceptos al final americanos. Hombre, y... Se compraba antes la Hip Hop Nation, no sé si tú te acuerdas. Sí, bueno. La Hip Hop Nation y empapelabas tu cuarto ahí con hojas de revistas, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo, los primeros grafitis que vi, los vi en una revista que no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero una revista grande, así no sé ni dónde salió. Pero vamos, que sí, no lo estás viendo, digamos, en la calle de primera mano, no. Ves algo, pero digamos que ese graffiti estándar que se considera, que tiene intencionalidad de ser graffiti, lo ves por primera vez, pues nosotros, por ejemplo, y muchos de los de nuestra generación, incluso anteriores, digamos, esa explosión que hay en Tenerife con respecto más o menos en torno al año 2000, lo ven pues a través de los primeros bandazos de internet y a través de esas primeras revistas y publicaciones, ¿no? Entonces, hemos crecido con un concepto de graffiti heredado, básicamente. No es una cosa que se haya dado de manera natural aquí. Como muchos otros sitios. No te creas que en Düsseldorf, por ejemplo, Berlín tiene su propio espectáculo. Yo vengo de Düsseldorf, Colonia, que son dos ciudades grandes también. Industrial Düsseldorf en los años 40, 50, 60 fue aflojando y ahora es una ciudad de moda y mucho postureo. Pero sus zonas de graffiti
son las zonas de las líneas del tren. Claro, No te pero creas precisamente que... son llevables de un sitio a otro por tren. Tú imagínate aquí en Canarias que, digamos, hubo una explosión cuando, ¿no? Cuando un poco pues, la gente de Las Palmas pudo venir para aquí, Sí. la gente de aquí para Las Palmas, la gente de aquí empezar a conocerse, ¿no? O sea, vamos, me refiero a que siempre ha habido como no un pequeño atraso, sino un aislamiento con respecto a la cultura Sí. Quería decir eso, ¿sabes? Vale. No, ahí es por eso, las vallas publicitarias son las zonas de trenes. Berlín tiene el muro de Berlín porque es un atractivo turístico y se usaba como valla publicitaria del ego de cada uno, de las crews o de muchos otros artistas, porque no solamente está el graffiti representado ahí, hay muralistas, hay tramos que eran de muralistas renombrados que les dieron ahí un trozo para que puedan pintar. Pero como valla publicitaria ya no era el muro de Berlín, sino el artista sobre el muro del Berlín. Hablábamos O sea que- un poco del tema del ego. O sea, el ego es una cosa que siempre ha estado relacionada, ¿no? Tú a finales de los 80 Hombre, también se mueve notabas con ese todo, ego. Se mueve con todo, en todo, ya sea graffiti, sea cocina, sea en lo que sea. Digamos que por muy constructivo que fuera, también había esa manifestación Siempre, del ego. sí. Claro, es Bueno, una cosa que tiene sigue los grandes pasando. Mad Scene. Hombre, el problema del ego en el graffiti está en escachar al otro, quizás. Ahí está el problema. El problema que vivimos aquí, en Alemania y en todos lados. ¿Cómo se vivía ese problema del ego que comentaban? Pues finales de los 80, 90 no fue muy... A ver, el tema banda americana se hizo notar mucho y entonces cuando más crazy la gente se vuelve, pues más agresiva. Y eso de repente se convirtió en un rollo de ¿vas a tener que lucharte una pared? Digo, no le veo sentido, salimos a pintar. Entonces ya ahí pasó a ser un rollo de representamos mi barrio, mi calle, mi crew, mis iniciales y eso es ya palizote que te pego si Si lo hacías en el barrio de en enfrente. el barrio equivocado o si ya te salías de tu coto de pintado. Entonces dices tú, entonces ¿en qué quedamos? Entonces eso ya no es el graffiti que uno personalmente buscaba. Uno quería pintar por darle colorido, crear tus estilos con tus letras y tal, pero no representando una banda para darle un palizote a otra banda. Claro. Eso no era la idea. Encima como, bueno, a finales de esa época, pues la pegada también que tuvo la entrada de la droga en todo este tema. Eso ya pues, es tema aparte, pero que es claro. lo que mueve detrás de la movida el bad boy, ¿sabes? No solamente es el graffiti, es el hip hop que le da el hilo musical a toda la historia, el breakdance, todo eso venía junto. Y claro, hay una imagen detrás de eso que eso también ha cambiado. De los 90, el rollo de las bandas, ahora ya pasar más a ser community, vamos a estar todos juntos. Todas esas historias han cambiado. Claro. Porque la violencia ha hecho mucha mella y llega un momento donde ¿esto qué es? Estamos aquí todos con armas, pegados a la pared a ver quién es el primero que se mueve. No tiene sentido. Si vamos todos de la misma movida, lo que tenemos que es disfrutarlo. Es curioso cómo esa violencia social que se vive en esos momentos desaparece, porque aquí lo que decía, pues aquí la la cosa gente siempre ha sido, termina no hay ni tan punto de tranquila, comparación, nada que pero sin ver. embargo la gente sigue heredando conductas y formas de comportarse un poco de esa manera con respecto al entorno. De antes, ¿no? Como Sí, sí. eso de pandillero, de tal. Sí, pero quizás eso es alimentar su propio ego con ese rollo, ¿no? Hasta que se ven en una aliada digan tú, uff, esto no es lo mío, a lo mejor Hasta que del se ven todo". una aliada y cambian de firma. Claro, por ejemplo. Cuando hablamos de historia y demás, ¿no? Es lo que decíamos antes, o sea, la naturaleza del graffiti, como decías tú, se entiende por ilegal, o sea, no hay que especificar entre una cosa y otra. En ese momento, la intencionalidad de la gente, tú hablabas, por ejemplo, de que ya había gente que quería pintar legal, que querían pintar tranquilos, ¿no? Sí. Eso es una cosa que, por ejemplo, tú, Adán, has vivido en primera persona. Tú no, Sí, no has querido pasar por el vándal, sino directamente has querido desarrollarte como artista usando... Exactamente. Entonces, hablaríamos de que el graffiti, en este caso, podría diferenciarse, ¿no? Podríamos diferenciar a lo mejor entre un movimiento como asociado a unas causas sociales como el que se vivió en determinada época, o ya a día de hoy como una técnica o una disciplina que utilizas tú, porque igualmente podrías ir a pintar a la calle no necesariamente con spray o usando técnicas provenientes del mundo del graffiti, sino a lo mejor quieres ir a la calle con un martillo y un cincel a picar piedra o... Hay ¿no? uno que se dedica a hacer mini explosiones en la pared y son sus obras, ¿no? Digamos que el condicionamiento que hace el entorno hacia la decisión de pintar graffiti legal o ilegal es una cosa más bien individual, no es una cosa tampoco muy... Por supuesto, sí, ¿no? yo también lo creo. Creo que también, lo que te decía antes, también influyen tus amigos, ¿no? Tu círculo de que
Si no les gusta correr delante de nadie, pues en mi caso te escondes en una casa abandonada, un estanque, lo que sea, para hacer una pieza que no sea en 1 hora rápida y corriendo, sino sea en 2 días, con tranquilidad, viendo los fallos, viendo tal. Esa fue mi manera de ver el graffiti. Y creo que el graffiti evolucionó como pudo evolucionar el rap o como pudo evolucionar el breakdance, y pasó de ser eso, el marcar la esquina, a ser algo más poético, ¿no? Algo más elaborado, más Pero más en currado. Tenerife, ¿tú crees que, por ejemplo, en tu momento o en tu zona, en ese espacio-tiempo que tú has ocupado como representante del tema del graffiti y demás, en algún momento ha habido alguien que haya tenido intención de marcar una esquina como parte de su territorio, como podríamos ver en tu época? Yo aquí lo he visto. Sí, yo lo he vivido. Un poco de descontextualizado, O sea, ¿no? yo he llegado a un spot escondido, te hablo escondido, de que está escondido, pintarme yo allí una pieza de 3 días y al día siguiente esa persona enterarse de tal y mandarme un plata encima. Y tú dices, bueno, pues guay. Claro, Y no sabía que esta algo pared era yo tuya, no ¿sabes? entiendo. O sea, porque no estás... Digo, mira que hay paredes y mira que hay casas o tramos abandonados que es donde puedes ir, hacerte un rinconcito, pintar. Gracias a las redes sociales ya no hace falta que pintes a primera línea del público en una zona céntrica para que lo vea todo el mundo y subas la fama a tu Instagram, subes fotos y lo puedes hacer en la trasera de tu casa y vas pintando, tapas, vuelvas a pintar, que no es a lo mejor lo que busca el grafitero de calle, sino tú lo que quieres es que tus piezas se conozcan, pues está ahí Instagram. Que se plantean opciones. Yo vamos, ¿no? personalmente, yo me quedo con la fotografía de la pieza que Además, puedes relucirla mucho más, puedes sacarla más alta y Exactamente. llegas a mucho más gente que a lo mejor en tu city. ¿Cuántos habitantes tiene Santa Cruz? Sí, sí, sí. Y la mitad no van a ni mirar para ahí. Van a decir, meto la pintada aquí. Porque suele ser un sitio abandonado, un sitio triste, un sitio gris, ¿no? Donde hay ese toque de color ahí, pero poca gente se fija en ese toque de color o tal. Entonces, tú subes la foto a tus redes sociales, toda bonita, toda tal, y ahí tiene más repercusión quizás que tenerla en la calle. Claro, eso, aquí hay una cosa curiosa que es, por ejemplo, el tema de los sitios abandonados. Cuando tú quieres pintar, pues si a lo mejor no hay un muro donde se pueda pintar en tu ciudad o en tu pueblo, barrio o lo que sea, y quieres pintar tranquilo, sin que nadie te moleste o sin tú molestar a nadie, que también es una cosa que a veces hay que tener en cuenta, nosotros lo que hemos hecho mucho es tirar hacia sitios abandonados. Naves, fábricas viejas, en desuso, todo esto. Es bastante curioso porque, claro, ahí desde que, si lo vemos desde el punto de vista de la legalidad, al fin y al cabo sigue siendo ilegal, pero nuestra intención no es la de cometer ninguna ilegalidad. Es decir, desde el momento que tú entras a una propiedad, ya sea un estado de abandono o lo que sea, puede ser más o menos ilegal, pero lo es. Estás saltando un muro, estás pasando por un agujero de una valla. sí. O sea, realmente uno no debería estar ahí desde el punto de vista legal. Y tampoco se debería pintar ahí, ¿no? Incluso pensando ahora, hasta yo acordándome de experiencias viejas y demás, hasta por temas de seguridad, ¿no? A lo mejor hemos pasado por techos, por escaleras de sitios abandonados que están... que de milagro, ¿no? Típicas planchas duralitas, Sí, no, sí, mira el muro de exacto. encima de las planchas, a ver cómo En llego por ahí. escaleras así. Que eso pertenecía, aparte de la aventura, de la adrenalina, de hacer ese kick, Sí, ¿sabes? claro. De subirte, pintar en alto, colgarte agarrado a un balcón. Exacto. Claro, sí. De hacer ese tipo de burradas, jugándote la vida, para nada. Porque al final es para simplemente para que vean tu nombre ahí, un taco o lo que sea. Entonces es eso un poco, o sea, la intencionalidad ahí en ese caso es meramente la de visibilizarnos e incluso el arte por el arte. Ya no estamos hablando de esa competición de egos a lo mejor que existe en el graffiti de calle. O sea, cuando yo entro a un sitio abandonado a pintar, mi intención es pintar, no es competir, como puede existir, por ejemplo, en una autopista, en una vía de tren o en lo que sea, ¿no? Que gana el más grande, el más visible, el más tal. Cuando voy a una nave, voy a pintar, a echar la tarde a gusto y listo. Es curioso eso, Foto ¿no? y para casa. Claro. Es que los puntos con que se competía antes y con lo que se compite hoy en día es diferente. Antes era a lo mejor cantidad, más arriesgado, más alto y menos el estilo. Y hoy en día a lo mejor se fijan más la gente en qué limpio el trabajo, cuánto estilo tiene dentro, cuánto colorido y lo tocho. A lo mejor son diferentes vitolas con las que las reglas del juego para competir. ¿Me explico?
Sí, no me lo Que creo. antes era una crew que vamos a reventar. Antes era más eso, la adrenalina, la fiebre, el tal. Sí, cuando y ahora sea es más un radical estilo y no de style, vivir y ¿sabes? de hacer las cosas y de ser tú como artista. Ahí creo está. yo. Sin embargo, Y ahí, también... ahí no hay competición que valga, porque estás mostrando lo que sabes hacer, cómo trabajas, las combinaciones, y ese es tu tarjeta de presentación. Competición a lo mejor contigo mismo incluso. Tú ¿no? mismo, Sí, claro, porque y entonces ya ha pasado a otro nivel toda esa historia. Por lo También menos- hay gente también que a lo mejor decide quedarse en ese momento de ilegalidad, de ese graffiti, pues digamos, clásico, por llamarlo, ¿no? Por distinguirlo del otro, Sí. si hay Sí, cabida. sí. Y bueno, pues, no sé, o sea, al fin y al cabo no lo contemplan como una transición por la que haya que pasar, sino pues como una disciplina de elegir. Bueno, pues a mí lo que me gusta es el ilegal, perdón, a mí lo que me gusta es la autopista, me gustan las firmas y demás, y ahí me quedo, ¿no? También podemos encontrar esos casos. Lo que creo que el graffiti ahí no pasa más de ser un hobby, ¿sabes? No llega a más que eso. Llega a ser un hobby y ese es tu hobby. El darle color al gris. Pero si tú quieres ser artista, muralista, grafitero, tienes que ir más allá de la autopista. Es curioso porque encontramos casos a día de hoy que dentro de lo que dices tú, ¿no? O sea, diferenciamos dos términos entonces, la persona que se dedica a esto por hobby, que lo puede hacer pues ilegal o legal o lo que sea, y la persona que entonces, si no es por hobby, es profesional, ¿quieres decir? Sí. O sea, que se Por profesionaliza. vocación más bien, porque la profesionalidad, ¿quién te la da? Al no haber una academia, quieres decir, ¿no? Claro, o sea, al no haber una titulación de, bueno, pues toma, un título de grafitero, estuviste 4 años estudiando no sé dónde y pumba, firma aquí, adiós. Claro, bueno, hablemos por diferenciarlo de alguna forma de profesionalidad, aunque no exista ese reconocimiento académico concreto para la disciplina. El tema es que, claro, cuando se da esta bifurcación es porque entra en juego el factor económico. Es decir, quizás sea el factor económico el que propicia la aparición de poder contemplar la disciplina o el movimiento como algo que bifurca y ya no es ilegal, sino también, es decir, cuando tú estás pintando en tu barrio y pasa uno y te dice, píntame el cuarto de mi hija o yo tengo un bar para que tal, ¿no? En ese momento ya... pasas a ser profesional y vives de ello. Sí, o eliges en ese momento pues hacer un trabajo por el dinero que sea, porque al final de algo hay que comer, ¿no? Claro. Entonces, digamos que la entrada en escena de la capitalización de una disciplina, movimiento, arte o como lo quieran llamar, como el graffiti, es lo que posibilita que se hable de graffiti legal. O sea, ya había gente que tenía esa intención a lo mejor de pintar legal, pero no habían contemplado la capitalización, ¿o Y sí? porque la sociedad no lo veía como arte o útil para... Eso ha cambiado. Claro, Eso eso ha se cambiado. aceptó del 2000 para aquí, ¿no? Eso ha cambiado muchísimo, sobre todo en estos últimos 20 años. Lo que tú dices, la habitación de tu cuarto, o del cuarto de tu hijo, que no se lo ofrecieran a un tío que pinte cuadros, sino a un grafitero, eso es ahora. O sea, ahora hace 10 años para aquí, 15 años para aquí. Antes yo creo que se lo ofrecían antes a un tío que pintara cuadros y que pintara... Porque no habían grafiteros, ¿no? Porque no se reconocía el grafitero legal. Claro, no. Es lo que él decía, antes el graffiti era automáticamente ilegal, ¿no? Incluso hoy en día nos pasa a todos de que si llevas una bolsa con latas y te cruzas con una señora mayor, automáticamente te juzga, ¿no? Te notas que te juzga. Y a lo mejor vienes de pintar una bicicleta. Exacto, y a lo mejor vienes a cualquier otro lado. Y es por eso, ¿no? La mentalidad de antes, el graffiti era ilegal, siempre. También por el tipo de graffiti que había en otra época, fue evolucionando. Ahora las piezas son mucho más color. Hay una historia, un arte dentro que antes no había. Antes era letras, un background que era... Eso muy es lo curioso sencillo. también. Antes se buscaba algo legible y ahora se busca el wild style, ¿no? Se busca el estilo, incluso que ni se lea lo que pusiste, ¿no? Bueno, el wild style Incluso se ha buscado siempre realmente, ¿no? O sea, Sí, siempre sí, han habido pero estilos ese muy enrevesados, de muy... los 80. Si Yo mira, Wild Style, si, ese si blockbuster tiras de rollo archivo... East, por ejemplo, colega East, él tiene unos estilos muy wild style ochenteros que tal, pero son las otras historias que componen, por ejemplo, un muro tocho. O sea, que hay más trabajo que el grafitero ha sacado. Ya no solamente hago letras, sino también te sé hacer personajes. Tú has visto, vi un trabajo tuyo, si no me equivoco, un tiburón y un pulpo echándose, o una ballena con Sí, una un ballena pulpo, y un pulpo. haciéndose una guerra. Pues eso, ¿dónde está? ¿Qué es graffiti? Usaste técnicas de graffiti, usaste aerosoles,
porque el graffiti no hay, como tal, no hay ahí dentro en esa pieza. Entonces, Claro. eso yo te lo puedo encargar cuando tú ya pasas a ese nivel y lo incluyes dentro, entonces eso es graffiti ilegal. Pero Aunque también, sea encargado. también me puedes encargar un pasillo lleno de firmas. Digo yo, por ¿no? ejemplo, claro. De porque- hecho, si vas a lo mejor a Ikea, yo he visto, bueno, Ikea por decir algún sitio, pero vas a cualquier gran superficie así, en la parte de decoración, muchas veces ves el típico cuadro impreso, ¿no? De una cabina Sí, llena sí. de firmas o todas las firmas así, que es como... De eso se han encargado a lo largo de los años, pues, Eso te fotógrafos iba a y decir. sacar de lo clandestino, pero eso ha cambiado con modas. Yo también lo creo, el fotógrafo se ha aprovechado muchísimo. Muchísimo. Y gracias a Dios que han cambiado las formas urbanas de ver el paisaje. ¿Entiendes? De lo que antes se veía, por ejemplo, lo que veníamos hablando antes, de todas las pátinas que genera un callejón todo bombardeado, capa sobre capa sobre capa. En ese cañón lo puedes tener, y eso es una pátina que, pero toda la ciudad, Berlín, todo así, no mola. Entramos, sí, una zona, está bien, Claro, guay. a lo mejor un turista que llega, ¿no? Y lo ve de primera, oh, se queda impresionado, ¿no? Que underground, que Claro. explosión cultural Pero o lo que sea. hoy en día ves una chica guapita de modelo sacándose una foto en el callejón Más cutre, más reventado. más que hay. reventado de todo. Entonces ya se ha incorporado la moda dentro del bombardeo, ¿sabes? Dentro del... Y creo con que se ha ido patinaje aceptando también. un poco más también por eso, ¿no? Porque al final, Enrique, y el fotógrafo, sobre todo el fotógrafo, que yo creo que se ha aprovechado muchísimo de eso. La De- fotografía en general Sí, sí, sí. ha hecho que cambie todo. Yo creo que es una cosa vieja, lo que pasa es que ahora como estamos tanto en las redes sociales y al Claro, fin y al será cabo eso, todos por tenemos, supuesto. todos Sí, sí, tenemos sí. una cámara de no sé cuántos sí, puede megapíxeles en la mano, en el móvil, pues un poco es como más boom, digamos, de Sí. esa cosa, ¿no? Se visibiliza más incluso el tema del graffiti, pues como que cuando lo vemos a través de Instagram, por ejemplo, que es lo que quieres decir, ya no molesta tanto, ¿no? Ya es como... El Instagram también le ha quitado un montón de valor a las cosas porque solo con hacer así ves muchísimo trabajo. Y ahí en hacer esto estás viendo horas y horas y horas de trabajo y le está quitando un valor a lo que hacemos que es inmenso. Yo veo cuadros en Instagram hechos a lo que sea, hiperrealismos y le quitas valor, o sea, le das 2 veces para darle el corazoncito y sigues para abajo. Y ¿cuánto lleva esa persona haciendo eso? A lo mejor lleva 1 año o más. Claro, volviendo un poco al tema de la intencionalidad, precisamente relacionado con este tema de las redes sociales, lo que comentábamos antes, hablando de tema de hobby y demás, por ejemplo, hay crews como OneUp, ¿no? Que pues su actividad prácticamente, creo yo, no sé si me equivoco, se basa toda en el graffiti puro, ilegal, y han llegado a un momento en el que ya, digamos, han cruzado la frontera de lo ilegal hacia otra cosa o del graffiti hacia otra cosa. Es decir, no sé si hoy por hoy son artistas ilegales o grafiteros que se están, no sé por dónde encasillarlos, ¿sabes? Si hay que diferenciar entre, por ejemplo, artista y grafitero, porque claro, al fin y al cabo esto es muy, digamos, muy subjetivo todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo casos como el de OneUp y digo, bueno, vamos a ver, obviamente hay varios perfiles, tenemos pues un tipo que todos los fines de semana o todos los días va y pinta una línea de metro o unos trenes en no sé dónde o sale por la noche y se hace 5 platas en la autopista, y luego tenemos esta gente que ha comercializado una cosa que en principio, como decías tú, Lo han comercializado en YouTube. exactamente, En YouTube por las visualizaciones, porque después... bueno, y en Instagram y en, Bueno, pero y en en los las físicos redes, en realmente las también, redes. y haciendo exposiciones y movidas, o sea, han sacado una cosa que era, digamos, meramente Banksy y ilegal todo de la eso calle, igual. pues, sí, un poco igual, ¿no? Como que... Banksy en un documental vi que, y tenía mucha razón quien lo decía, vas con esa filosofía, ¿no? De que vas al momento acertado para hacer la plantilla acertada y que pegue, pero después lo vendes en camisa. Entonces, me parece muy bien que seas el grafitero ilegal, pero hay otra parte detrás, ¿no? Que quiere aprovecharse de eso. Sí, bueno, yo creo que al final eso un poco es el juego que hay establecido y es lo que... es que si no lo haces tú bien y lo hace otro. Lo va a hacer otro. Claro, te lo por plagian supuesto, por y supuesto. te lo fabrican y te lo venden en Barcelona, en todas las tiendas de souvenir, Sí, Barcelona, sí, sí, tal. Exactamente. Y Claro. entonces para eso te beneficias tú de ello. Y llega el fotógrafo, te roba la fotografía de lo que hiciste, pum, camisas, y salen en Bershka, tal. Con respecto al tema, por ejemplo, de OneUp, cuando hablamos de personas que han conseguido hacer de lo ilegal algo OneUp, viral, incluso me atrevería a decir que se ha creado un movimiento OneUp,
en el que ya no son la crew del inicio, ya son gente que se siente así y escribe One Up. Claro, a eso... pero por el rollito de ir más allá de simplemente buscar un callejón trasero, sino, no, Claro. vete al frente, vamos a pintar la guagua de la Plaza España que está ahí a plena luz del día, Claro. en 2 minutos, que es lo que tarda en venir una patrulla, y me piro. Sí. Entonces, ese es el punto One Up. Estamos por encima de todos y Exacto. el estilo de los notas. Sí. Pintar freno a un tren, un tranvía, poner el freno Y en 10 minutos te lo revientan. Sí, o menos. intervención. Pero se ha convertido en algo mediático en el que abarca mucha más gente de la que empezó la crew en un inicio. Claro, ¿sabes? claro. O sea, One Up viene, si no me equivoco, de Alemania, Sí, ¿no? sí, Berlín. Y, Bueno, si no me equivoco, son de Berlín. y ahora está a nivel mundial, o sea, Después yo sé que te había metes gente de en- Frankfurt, de Hamburgo, tal, ping, pam, que radicales que se han ido para ahí. Vamos a darle caña a esto. te metes en Instagram y fotos de One Up y todos los días en diferentes partes del mundo. Sí. Todos los Y días. se mueven, viajan, salen. Entonces, una cosa como puede ser One Up, un fenómeno viral, por ejemplo, si tú, vamos a suponer que tú tienes 15 años y tú estás, digamos, en la Orotava, ¿no? Por ejemplo. Como hablábamos antes, en la Orotava no tenemos esa cultura intrínseca al sitio de graffiti y demás. En la Orotava intrínseco hay otras cosas, igual que en mi barrio y en otros lados, ¿no? Pero digamos que no ha crecido ese graffiti ahí como el musgo en las paredes, básicamente. Entonces tú, la información que recibes del graffiti es pues de One Up en internet todos los días. Tú estando en la Orotava allí, le das al móvil y todos los días, como dices tú, pues ves una foto de One Up en Frankfurt, otra en no sé dónde, otra en Tokio, otra en Pekín y otra en Ravelo. Tú quieres hacer lo mismo, te quieres sentir al final parte de eso, tienes 15 años, estás buscando un sitio donde encajar, tienes inquietudes artísticas, ¿no? Y bueno, pues esto se hace así, ¿no? Tengo que coger un spray, ir y poner One Up. ¿Cómo puede afectar eso a un niño de 15 años que ejecuta una acción totalmente descontextualizada porque es lo que ha visto en internet? ¿Me explico? Es decir, al final tú vas a coger la Orotava, la vas a llenar de One Up por todos lados, en el casco histórico de la Orotava, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, digamos, pienso yo, que no tiene que ver. Al fin y al cabo, vamos a tirar un poquito más del hilo. Supongamos pues, que el ayuntamiento de la Orotava se queda con la historia, ¿no? Bueno, hay alguien que está aquí poniendo One Up por todos lados. Esto hay que borrarlo porque no aporta nada aquí, no es de aquí. Nosotros queremos nuestro casco histórico limpio, ¿verdad? Lo que sea, y fuera, que es una opinión totalmente respetable como la de cualquier otro. Eso incurre al final en un gasto de dinero público, ¿no? Porque la limpieza también de las cosas es dinero público. Es decir, ¿quién se hace responsable de todo esto? Porque al final estamos viendo por internet todo este tipo de cosas que al que fundó One Up incluso le estarán reportando dinero, o a lo mejor no ni al que lo fundó, sino al que comercializó la idea le están reportando beneficios económicos y demás, pero a la madre del niño que se ve influido por el tema de One Up en internet, más que beneficios económicos, incluso puede suponerle un disgusto como es que el niño llegue con una multa a casa. Vemos empresas como Montana, por ejemplo, o cualquier otro tipo de empresa que se dedique al tema, que incluso en el merchandising ha encontrado una beta de negocio con el tema del ilegal. Es decir, empresas que tienen un negocio completamente legal, como es la fabricación y venta y distribución de pintura, investigación en materiales, demás. Montana tiene su línea industrial. Sigue, sin embargo, apostando por el tema, por esta actitud, ¿no? Como de cortar la valla e ir a pintar el tren. Que, al fin y al cabo, desde una plataforma legal, es decir, desde una empresa, estamos haciendo, digamos, apología, ¿no? de lo ilegal, sin hacernos responsables. Es decir, que el de One Up, que a lo mejor es una persona, pues, vamos, yo qué sé, una persona que tenga 25, 30 años, 40, que ya está formada, que sabe lo que está haciendo, asume las consecuencias, lo haga, bueno, pues está bien, como decíamos, ¿no? A lo mejor incluso tiene algún beneficio económico para él. Pero todo este marketing, esta oleada, estas influencias heredadas muchas veces, como decíamos, en un niño de 15 años, al fin y al cabo, pues, les puede traer más problemas que beneficios, ¿no? Sí. ¿Quién se debería ser responsable de esto? ¿Montana, el ayuntamiento, los profesores, los padres, el niño? Hombre, aunque no sea responsable de Montana como sponsor de materiales, sí debería soltar de vez en cuando algo educativo, que no estamos ya en los 80, que estamos en el 2020 y que respeta un poco toda la historia. Pues sí, creo que sí. Montana podría, no es su responsabilidad, pero podría, con su capacidad de llegar a toda esta peña, Educar, sí, pues sí, hacerse responsable. No es su responsabilidad, pero decir ellos, voy a coger ese rol, porque ya que vendo el material
y financio y hago de sponsor, literalmente no dando dinero, pero los materiales, a toda esta peña, pues sí decirle, gente, controlemos un poco, porque si no, se nos va a acabar la historia dentro de muy poco. Cuando ya vayan cerrándonos los grifos, pues es lo que hay. Entonces hay que controlar un poco. Que a los de OneUp se la trae floja, hablando claro. Porque ellos tiran por otra historia. Y que si un niño de 15 años ve OneUp, sigue OneUp... sí, al final es una camisa que va a comprar cuando tenga oportunidad, ¿no? Al final es dinero, merchandising. Sí, no, pero o ver como OneUp va a Portugal y pinta en un barrio super tal y le manda ahí al tranvía que tiene 200 años y le manda un OneUp y si el pibe lo aplaude, yo que era grafitero ilegal, digamos, y tal, hoy en día no lo aplaudo. Digo, hay zonas y zonas y no sé si es la madurez, no quiero decir que he dejado mi Peter Pan para cambiarlo por un señor ya de gafas montadas y de mal rollo, pero yo ya no lo veo. Yo digo, coño, hay zonas y zonas. Que tú me digas, por ejemplo, en el sur, los cristianos, el barranco que está ahí, de que llega a Las Verónicas, que pintorreas perfectamente, vamos, hasta apoyo la moción, pero ir a pintar una fachada recién puesta, planchas de mármol y tal, no lo veo, no lo veo. Y sigo sin verlo. Y hace años que no lo veo, nunca lo he visto. Digo, lo que haces es cortarnos el rollo. Los muros de piedra apilados. Esto, por ejemplo, que es un currazo que no vea y es una identidad muy canaria, digo, y ¿qué pintas ahí? ¿Por qué pintas ahí? No lo entiendo. O sea, es evidente que hay un choque de las cosas que, pues, de la gente que sigue esta línea de graffiti ilegal con el entorno, ¿no? Después de cada uno de valorar tu entorno. Si tu entorno no está feo, no es gris cayéndose a cacho, sino la orotava, que es bonita, digo, ¿para qué pintas ahí? Búscate una puerta trasera y utiliza las redes sociales para expandir lo que estás haciendo. Sí. No hace falta que lo vean los demás, porque realmente lo que no haces es embellecer, lo que haces es estropear todo lo que tienes ahí. Al final hay una pregunta que tenía por aquí también que es bastante curiosa y yo creo que en parte puede, digamos, ser un poco de lo más objetivo que podamos tratar sobre este tema. Cuando hablamos del condicionamiento del entorno hacia el desarrollo del graffiti, la violencia en el entorno, es decir, el graffiti realmente, si lo asociamos a caminar de noche por la calle pintando, se debería dar solo en sitios donde tú puedas estar de noche por la calle. Entonces, cuanto más destructivo, cuanto más violento es un sitio, menos puedes estar por la calle de noche, menos podrías pintar, a no ser que puedas ir y pintar de día. ¿Me explico? Quiero decir... Al final tú formas parte de ese miedo también, ¿no? De la gente, de por la noche, de tal. Sí, pero claro, ¿cómo lo enfocas? Aunque tú seas... ¿Cómo lo enfocas? Porque al fin y al cabo no es lo mismo una persona que no tendrá la misma opinión sobre este tema, una persona que pinta en Caracas, que una persona que pinta en Brasil, que una persona que pinta en Nigeria, que una que pinta en la Orotava. En Caracas puedes perder la vida por pintar. O simplemente por caminar de noche. No es igual que aquí. Claro, por eso... Eso es súper importante. La gente... Yo tengo un amigo venezolano que pinta en Venezuela, o pintaba, ahora vive aquí, y me ha contado historias de que aquí es inimaginable, o sea, de que no lo podemos ni pensar las cosas que pueden pasar allí por poner una firma en un barrio equivocado. Y este tipo de graffiti, por ejemplo, que hemos visto también en África, digamos, lo que hablábamos antes un poco, cuando el entorno ya está tan cascado, tan destruido, ¿no? La gente como que toma otra actitud. Hablamos de un graffiti más constructivo, como de, bueno, vamos a hacer graffiti, pero para poner esto mejor. No estamos protestando contra ningún tipo de sistema, quizás siendo los que más derecho tendrían a protestar contra el sistema, ¿no? O sea, no... Bueno, hay ejemplos que han habido artistas que el mismo desde aquí ha salido a Senegal a ayudar a pintar ahí en zonas y... Hombre, tal, es lo que hablamos, ¿no? En esos sitios con tan talleres, grises, una explosión de color ya le da vida. Le cambia la historia. Un barrio de no Chabola, haya de una chapa figura, de aunque no haya ondulado. solo con colores ya es otra cosa. ¿Y por qué en un sitio el graffiti se considera como una explosión de colores positiva para el entorno y en otro es a lo mejor una explosión de color también, pero destructiva? Por el entorno, la sociedad. La sociedad, más que nada. Sí. Porque ahí en un barrio de Chabolas, en Senegal, por ejemplo, lo van a agradecer, porque ya está hecho un Cristo todo. Exacto. Y sin embargo aquí también solo... ¿Qué artista va? Por ejemplo, ahí fue uno de aquí representando no un estilo, ni una banda, ni nada de ese rollo underground, sino arte como tal. Y aquí pues hay muchos que todavía no tienen ese concepto claro, no saben dónde quieren posicionarse, si son artistas, si son gángsters, si son... ¿Qué son?
Tengo 15 años y estoy todavía buscando mi rollo. Me gusta esto porque me mola lo que he visto, pero todavía no sé dónde quiero ir. O a lo mejor dentro de un año paso de esto, ya no voy a pintar, pero he hecho un montón de desastres en la calle. Y ese es un problema. Eso es un problema. Pero también hay que equivocarse, ¿no? Evidentemente, para saber lo que uno evidentemente. quiere. Y correr Y también hay que correr. y llenarte para ver si realmente esto te mola o no. Entonces hablamos también de eso, de que el tema de la parte ilegal de la disciplina pues puede ser una transición electa en este caso. Y yo digo, bueno, yo quiero pasar por aquí, me quiero quedar aquí o me puedo ir de aquí o directamente no tengo por qué... O sea, tú a los 15 años, creo, hablando de que ese es el inicio, ¿no? Sí, como una de edad cada estándar. uno, en plan. Creo que el primer contacto con el spray es ilegal. O sea, eso creo que no hay nadie que no haya sido así. La pregunta es si se puede cambiar eso, porque ya llevamos para 40, 30 y pico años con Yo esto creo a que nuestras no, espaldas. Entonces, porque necesitas equivocarte, ¿no? Sí, puedes equivocarte, pero por ejemplo en un taller te voy a dar un lienzo de 2x3. Bueno, claro, si hubieran clases, si hubiera educación grafitera o mural. Entonces, o... digo, Es que cuando hablamos de evita- equivocaciones es lo que te decía, ¿no? O es lo eventos mismo- en la calle, muros libres. Sí, sí, Yo te voy a dar por un supuesto, aparcamiento por supuesto, muros y libres. hay unos muros ahí que no molestan a nadie, están ahí grises. Vamos a dar talleres a hacer de sponsor para pintar ahí. Y que, oye, los que les interese, pues mira, pónganse aquí y prueben, hagan su experiencia. Esto es lo que hay. Pero si hacemos algo, hacerlo, no empiezas a bombardear por ahí. sin Educativo, sentido. hacerlo educativo, saber que es Oye, una que rama el bombardeo artística, pertenece, que- esto es una cuestión de que, sí, del graffiti, digamos, prehistórico, pertenecía a eso, pero ¿evolucionamos o no vamos a evolucionar? Ahí está, creo, el kit de esta pregunta. Por parte de los grafiteros y los artistas y demás, siempre ha habido como una predisposición a esa evolución, ¿no? O sea, todo el mundo que ha pintado o que por lo menos firma, siempre se ha querido, o sea, a lo mejor tú empiezas firmando, luego te haces una pompa, luego una pieza, luego un muro, o sea, siempre se ve como esa intención de a más, de De evolucionar. mejorar, mejorar. La gente que opta por quedarse en lo ilegal prácticamente, aparte de, como hemos dicho, de que puede ser una decisión propia, también tendrá que ver a lo mejor con el tema de que las instituciones no apoyen precisamente ese camino de evolución respecto, o sea, con vías legales, con vías legales sobre todo que dignifiquen el trabajo, porque como hemos dicho en otras mesas, de nada nos sirve tampoco coger a los 4 más activos del momento y ponerlos en un panel de madera que pinten, se lleven 2 botes para su casa cada uno y adiós. Claro, Entonces, ¿no? Y digamos que eso incluso hasta contraproducente. exactamente. Es que es difícil, hay tanta gente con tanta mentalidad dentro de este mundo que es difícil que tú le incites ya encima a ponerle el spray en la mano y le digas, venga, a pintar, ¿no? No, pero no incitarla a ponerle el spray en la mano, sino tú ya tienes el spray en la mano. O sea, lo único, Sí, sí. yo te estoy apoyando pues a que, un poco como hemos hecho nosotros con muros libres, que era la intención desde el principio, tú tienes aquí un muro donde puedes pintar tranquilo, donde nadie te va a molestar. Si quieres estar una semana, estate una semana. Si quieres estar un mes, un mes. Sí, sí, es así, claro, totalmente es lo correcto, ¿no? Para que alguien tenga, digamos, su folio, su libreta donde pueda aprender, evolucionar lo que tú decías, ¿no? Desde el taqueo hasta la pieza, hasta el muro completo. Y poder avanzar y que la gente se empiece a conformar con la fotito porque... Al fin y al cabo, cuando lo mismo, hablamos de graffiti, o sea, las personas optan por una manifestación artística, puede ser asociada a entornos pues, más deprimidos, entornos más conservados, maneras más destructivas, más constructivas para la sociedad, depende del ojo que lo mire, ¿no? Digamos que esta bifurcación de la que hablábamos cuando las instituciones la apoyan, hay como también cierto rechazo entre las personas del colectivo, o sea, ¿no? Como que ya lo legal pierde un poco esa cosa, ¿no? Esa historia. Entonces siempre sobrevuela un poco la sombra de no, esto tiene que ser ilegal. O sea, nosotros mismos nos negamos un poco a la evolución. Pero a que todo el mundo le gusta cobrar 1000 pavos por un trabajo, ¿no? Obviamente, claro. Es que Pero entonces, ¿dónde está la guerra ahí? Porque sí, pues, hombre, la guerra está cuando interesa, está ¿no? en el ego, ¿no? Está en el decir, pues yo la tengo más grande y tal. Y bueno, yo eso me mantengo un poco al margen porque no es mi rollo, ni lo he querido, ni lo... Sí, pero incluso los 4 que conozco aquí que van de eso, de no, nosotros nos mantenemos en la sombra, rollo ilegal y tal, revientan una vez y ahí están.
Y después aquí no mucho más, no han hecho nada destacado que Esa dice, gente que lucha por lo ilegal aquí es intocable. sí, pero intocable O sea, hasta qué punto. Gente que lleva 30 años poniendo sus letras en la autopista y de que vas tú... Y le tapas Y una le quieres pieza, hacer- porque eso sí, es aquí, porque en se mi han caso creado no la ese había rollo, más. que es lo que te comentaba, porque de donde vengo yo, eso te duraba 2 semanas, si acaso. Pues eso Un mes. se respira aquí también, ¿eh? Pero aquí Ese a mí rollo me han de- llamado la atención por... Ese rollo de si yo pongo a Adán aquí, este muro es mío. Ya, bueno, pues, punto. ¿dónde? ¿Dónde están los perros? Dame ¿Dónde los está la papeles, firme claro, donde compraste tú este O que muro? si ese muro tiene una foto bonita, ese muro es de esa persona Ya. que sacó la foto. ¿sabes? Que hay, Esa que hay un actitud de- clásico en Holanda, yo creo que fue, o en Inglaterra, de un grafitero de los finales de los 70 que puso una pieza ahí que Banksy le pintó algo encima y eso hubo un drama con esa Que historia. hubo una guerra, ¿no? Que se Hubo una guerra contestaban y tal, dramática sí, porque, sí, claro, sí, sí. había todo ese canal y había un graffiti, evidentemente, vale, que ya pasó una cosa histórica porque tenía 30 y pico años esa pieza, intocable. Y llegó Banksy y le mandó algo encima, en plan, las tengo más cuadrados, ¿entiendes? Pero que no es lo mismo eso, que es una cosa aislada, que con una línea de tren en Düsseldorf, por ejemplo, que está bombardeadísimo, que tiene una capa de 10 centímetros de capas de pintura, una encima de la otra, y que tú destaques con una pieza que te dure 2 semanas y te llega otro y te pinte, porque no es que te pinte, te tape a ti, sino porque ahora de ahí vamos a hacer una pieza más grande Y te coge a ti. y te tapa la tuya, ¿vale? Disfrutaste del momento de tus 5 minutos de fama y ya está. Y Sí, así me parece revienta perfecto. dentro de 2 semanas y dice, tengo El problema es el que está pendiente de las redes sociales y decir, yo mañana voy. Claro, mañana pero voy eso se da y aquí- cojo un plata y un negro. y O te lo porque- regalo. Eso se da aquí porque siempre hemos sido muy pocos, por Claro, así decirlo. claro, somos los 20 que somos. O sea, y aquí ya hay piezas que pueden durar perfectamente 10 años. Claro, o sea, que pero allí es impensable. las he visto, hay piezas que están por ahí, pero porque nadie se ha ido atrevido, porque es una pared, a lo mejor no es como, ¿cómo se llama abajo? Fundación, que tienes ahí una harta de muro, que hay piezas ahí que no han evolucionado y se están cayendo y que nadie ha ido a pintar ahí. Y es una zona súper céntrica, te ve todo el mundo, turistas como gente de aquí, pues es una avenida. Sin embargo, vas a ir a pintar una casa un poco más allá, que digo, pues ¿para qué pintas esa casa? A nivel de valorar el tema del grafiti y demás, hablamos también hablamos mucho de patrimonio en estas mesas y demás, pues en parte porque Muros Libres has estado en La Laguna, ¿no? Y el patrimonio de La Laguna, pues dentro de sus distintas disciplinas, no deja de ser una manifestación artística. Ya puede ser pues, mural religioso, lo que sea, arquitectónico, ¿no? Esto obedece a un principio de conservación. Es decir, cuando hablamos de patrimonio tenemos que hablar automáticamente de conservación. Es curioso, sí, el graffiti como del que hablamos, por ejemplo, de tu ciudad, de tu época, bueno, que sigue siendo igual en otras ciudades, depende de la afluencia de gente, quiero decir, ese graffiti de que las cosas te duren 2 semanas, donde no se conservan nombres propios, se conserva un movimiento general de pum, 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 uno tras otro, uno tras otro. Sin embargo, a lo mejor aquí sí podemos hablar de nombres propios, porque realmente es eso, si una pieza pues dura 10 años, obviamente va a pasar una generación que la va a ver, otra y otra. Digamos que la manera de valorar las cosas es diferente por el flujo de actividad que hay. Es que tú imagínate en un sitio pues, como tu ciudad o lo que sea, donde a lo mejor en el mismo día van a pintar 40 a la misma pared. Que realmente querer conservar algo ahí, pues Es complicado. si lo llevas por la vía de la violencia no vas a ganar para... Yo no estoy a favor tampoco de que el graffiti se tenga que conservar ahí al máximo. que es el graffiti efímero. es un arte efímero y eso es lo bonito del graffiti. De que sea algo momentáneo, ¿no? Y que ese momento lo disfrute tanto el que lo hace como el que lo ve, como el que lo pueda tener ahí. al alcance Entonces, de a su lo mejor mano. podríamos hablar de una diferencia de paradigma en cuanto a legal o ilegal en base a la conservación, ya ni a la intencionalidad ni a los soportes, sino... Bueno, a los soportes obviamente, pero en base a la conservación, ¿no? Porque el grafiti ilegal es muy difícil que se conserve, a no ser que esté muy Si aislado. no te lo tapa muy- otro grafitero, te lo va a tapar el dueño de la fachada, Sí, claro. por lo que sea. Por eso siempre ha sido efímero. ¿Entiendes? En la época de lo ilegal, al 100%,
Por lo que tú tenías que jugar con esa base que hoy pinta y mañana que venga el ayuntamiento te lo tape o el propietario del inmueble donde pintaste. Entonces, sea una nave, sea... La figura del fotógrafo, de la que hablábamos antes, del que tú decías, por ejemplo, que se han aprovechado mucho, juega un papel muy importante en este tema, porque si estamos hablando de algo que constantemente se renueva, ¿no? Y no podemos establecer pues, una línea de estudio porque no nos da tiempo a ver cómo evolucionan las cosas, porque todo el rato Entonces, los fotógrafos nos hacen un gran favor, realmente, más desde que... los 80 hubieron fotógrafos que han hecho los black books, que han salido trenes, murales de Estados Unidos, que han inmortalizado esas piezas que ninguna de esas hoy en día existe. Yo creo que de los 80 a los 2000 quizás sí, pero del 2000 para adelante todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo. En el móvil, claro. Entonces, el problema está, te digo, a mí me pasó un caso. Estaba pintando en un estanque donde hay muchísimos grafitis y había un grafiti nuestro y apareció una persona y me dijo que le sacó una foto con el iPhone y vendió un cuadro de mi grafiti a 800 euros. Me lo dijo así, sin ponerse ni colorado, y me dijo, ustedes deberían de hacer esto, tal, no sé qué, porque yo hago muebles, tal, y no sé qué, y después al salón le añado el cuadro de una foto que le hago a grafitis de por la calle, y se paga el cuadro, y yo me quedé flipando. Porque es un sitio donde uno va a vomitar pintura, donde va a desahogarse o a aprender o a lo que sea, ¿sabes? Claro, y le puedes poner algún copyright sobre tus derechos de imagen, de artista. No, porque de entrada, como veíamos en las mesas de urbanismo y demás... al ser ilegal, porque ese graffiti es ilegal, no puedes ponerle un copyright. Claro, pero ya es que, o sea, al margen del tema de la ilegalidad que sí cuenta, es el tema de la propiedad intelectual y todo este tema, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el dueño del graffiti es el dueño del soporte. Entonces será el dueño el que tenga la última palabra a lo que suceda con eso, porque a lo mejor... Eso no lo sabes. Hombre, al estar en la vía pública no. Eso no lo sabes. Pero por eso toda esta explosión que hemos tenido... Es más, puedes ir un día a Ikea que estén tus grafitis ahí. Hombre, si están mis grafitis en Ikea, pues probablemente yo esté muy bien, ¿no? Digamos, espero. Pero me refiero a eso, a que puede que no te enteres hasta que vayas a Ikea y lo veas ahí. Ese es el debate que ha tenido Banksy con un galerista que le compró una fachada a fulanito. Le arrancaba los muros al Banksy. Se le cortó, el del dueño de la casa quemada que puso, le quemaron la casa y a las 2 semanas llegó Banksy y le hizo un Bart Simpson con el burn no sé qué, pegándole fuego. Sí. Y esa pieza fue recortada y vendida por millones, pero el dueño de la casa se llevó su parte. Banksy no vio un duro de eso. Pero como dices tú, el dueño del Se supone. Que hoy en día nunca se sabe cómo juegan las cartas ahí. Claro, porque a lo mejor yo pago a ese galerista para que haga esa película y al final todo crea una fama. Sí, claro, que esa es la otra cara de las redes. Vale mucho más para quien lo compre. ¿Y qué tipo de consenso crees tú que debería haber? Ese mismo no ha valido nada, no ha ganado nada de dinero. Es todo una historia para crear esa expectativa y de repente hoy en día el morbo es lo de todo, porque en realidad lo único que ganan son los que venden los mini póster, cartulinas selladas por tal, y eso es lo que se está vendiendo, y todo lo demás es un make my show para hacer que de repente Banksy sea quien es, que nunca ha dado la cara, y al final sí. Pero... Se sabe quién es, solo hay que leerte 2 cosas y sabes quién es. Es curioso que al final pues siempre estamos hablando, ¿no? de la capitalización de las cosas. Sin entrar en temas de dinero, de legal o ilegal, ¿qué disciplina creen que tiene más efecto en la sociedad? Porque claro, como dices tú, todo el mundo conoce a Banksy, todo el mundo sabe cuál es su obra, es un tío que está dentro de lo ilegal, pero donde cotizas en lo legal, ¿no? Es como estoy en misa y repicando, es decir que, digamos, ¿qué impacta más en la sociedad? ¿El graffiti de legal? Al final yo creo que lo que impacta es al ignorante, que es la mayor cantidad de personas. Ignorantes, no ignorantes me refiero a que no sepan de nada, sino ignorantes del mundo ¿no? Del graffiti, del arte, de tal, que es lo que ven en los rollos mediáticos. ¿Y qué ves? Ves a Okuda, ves a tal, pues eso es lo que pega, ¿no? Eso es lo que la gente compra, eso es lo que la gente ve y lo que la gente sabe que existe. Pero después, en una fachada de a pie, quizás llega un cualquiera, como el que te decía, que pintaba cuadros y le diste una fachada y seguramente impacte más a esa persona de a pie algo así, ¿sabes? Algo, no sé, vistoso, llamativo, no sé, un realismo, a mí me gusta mucho el realismo, ¿no? Entonces un realismo
increíble ahí, pues se para incluso esa señora de 80 años que te juzgaba por llevar botes en la bolsa y te dice, Dios mi niño, qué bonito. Y eso es algo que a mí me llena mucho más que el rollo mediático ese de triángulos de colores de Okuda o de quien sea, ¿sabes? Bueno, mediático según los cánones del momento, ¿no? También, pues... Al final Eso va cambiando al también. final metemos, es lo que te decía, se está metiendo el graffiti en la moda, en grabar un vídeo, en grabar un coche y que ese coche tenga un fondo de los Okuda, ¿sabes? Y sale en una publicidad de un coche o rollos así. Pues ya te lo están metiendo por los ojos sin que tú te estés dando cuenta. Y para ir concluyendo un poco, en cuanto a legal o ilegal, ¿qué efectos tiene la sociedad? Es decir, ¿realmente hay una reivindicación, algún tipo de despertar de conciencia detrás del graffiti ilegal? En otras épocas lo hubo, ahora no. Banksy hacía crítica social, él con sus piezas usando una técnica como la otra, porque es ni graffiti, ni es stencil. Plantilla, ¿no? Así es de todo un poco, claro, y la plantilla tiene más tiempo, lleva más tiempo que el graffiti como tal. Él usaba en Argentina en los años 70 los universitarios para hacer propaganda política. ¿Me entiendes? Se hacían plantilla, tú vas ahí, miras en la historia. Entonces, el stencil, depende cómo lo uses y para qué, con qué fin, qué es lo que quieres representar. Banksy lo utilizaba haciendo crítica social, pura y dura. Y decía cosas, lo que muchos pensaban, pero nadie decía. O sea, ¿dirías que tiene más efecto en la sociedad, por ejemplo, la obra de Banksy, que un mural que coge una urbanización completa y la... Lo podrías hacer tú. Un festival de murales, ¿no? Por ejemplo. Pero en un festival de murales nadie va a tocar el tema crítica política. Bueno, depende del artista. De los que conozco en la calle y en las redes sociales, ninguno va a decir, porque pasa esto y esto y esto, algo contra... Todos van a querer hacer algo, una expresión artística que no toque ningún tema conflictivo porque te la puedes buscar, la puedes liar. Se supone que van más, digamos, a simplemente embellecer el sitio sin O hacer tipo una de... obra representando tu arte, lo que sabes hacer técnicamente, pintando lo que sea. Hombre, si es Si no me equivoco, a ver, estoy un poco perdido porque llevo tiempo que me dedico a otras cosas. Entonces no sigo. Importa también, yo creo, la persona que tú tengas detrás vendiendo lo tuyo, ¿sabes? Porque como todos sabemos, llegas a un nivel a veces, ¿no? Que necesitas a alguien que venda tu obra o venda tu arte o tu tal, porque incluso Y él se va a tú ya guiar, no sabes ni siquiera cuánto puede valer. Él se va a o guiar qué es lo que está de moda, porque se vende, porque si no, te va a decir niño, aunque Banksy rompió, pues al ese final tema, Banksy haciendo un mensaje así en contra... por nombrarlo a él, que hay 20.000 artistas más que estaban quizás ahí, el lo que pasa galerista- es que él estuvo en su momento, en el sitio adecuado, en el momento adecuado, punto. Exactamente. Porque lo que él hacía mucha más gente. Ya en su Y momento... después el que te lo vende con eso y vale mucho más. Y lo vendió bien vendido, Sí, sí, o sea, por la supuesto, historia por lo por menos. supuesto. Eso ahí... Pero creo que gente revolucionaria legal hay muchísima también. ¿eh? Bueno, el documental Brainwash, Mr. Brainwash, cuenta ahí una historia que también es en dónde es lo artístico, pues son técnicas y al final del día, por lo que tú dices, si es para una villa, un luxus chalet, que era un cuadro con estética urbana, underground, tal, pues será vendible, pero a lo mejor conseguir que esa legalidad sea para la calle, para todo el mundo, a la mayoría de la gente no le interesa a lo mejor. Y hay que conseguir que sea atractivo. En la laguna he visto que han cogido muros que están hechos polvo y les han dado una historia que han embellecido. La plaza del adelantado me parece que se llama, que han rodeado ahí y son paneles. Oye, mientras tenés esos paneles ahí, ¿por qué tienen que ser gris plateado o de un color oscuro? No. Vamos a darle un chance, con eso quitamos a la gente de que estén liándola por ahí y que pinten ahí. Lo que sí se podría es renovar con más continuidad, darle pues, cada 6 meses y darle Sí, darle vida. Darle vida y vamos dándole chance a diferentes artistas y vamos representando aquí diferentes cosas. Un último punto que comentar también respecto, el otro día hablábamos también de tecnología y demás y todo este tema, redes sociales, internet, que bueno, es lo que viene prácticamente, es lo que ya está, pero que quiero decir que viene más. ¿Cómo se plantea el futuro desde el punto de vista a lo mejor de un grafitero que haga graffiti legal con respecto a todo el tema de realidad virtual y demás? Porque es una pregunta interesante que comentamos el otro día. Al fin y al cabo, en internet puede parecer que hay mucha aleatoriedad, pero realmente los contenidos que se suben a las redes están bastante
seleccionada, ¿no? O sea, tú subes a tus redes lo que tú quieres subir. Claro, claro. O sea, otra cosa es que te encuentres con algo que no quieres ver, pero tienes la opción de, oye, no quiero ver este contenido, restringir este tipo de contenido, me parece spam, molesto, ofensivo, lo que sea. Eso en la calle no sucede. En la calle ves lo que va a pasar y ya está, lo quieras ver o no lo quieras ver. Entonces, desde el punto de vista de un grafitero, ¿cómo se contempla esto? Bueno, en mi caso la tecnología me ha hecho avanzar un montón, el rollo del iPad, tal, el rollo de poder llevar lo que hago aquí a la pared, es algo que te hace avanzar muchísimo, ¿no? Yo creo que no... Perdón, por matizar un poco más la pregunta, es decir, ese asalto, digamos, espontáneo que se puede dar en la calle de mano de los grafiteros, ¿se puede dar en Internet también? Como una especie de hacker de lo virtual, así... ¿Se contempla? A lo mejor alguien ha pensado, bueno, pues esto va a llegar y es lo que hay que adaptarse, ¿no? También en ese... fin? Yo creo que, o sea, o eres una o otra, o criticas o te unes, ¿no? Y creo que está evolucionando muchísimo la gente que se une, pero a un nivel estratosférico. Y quien lo critica, pues bueno, es más purista, es más tal, pero bueno, al final todos buscan un resultado, ¿no? Si te quieres dedicar a esto legalmente y quieres cobrar de esto, busca un buen resultado por el camino que sea. Y la tecnología nos está suavizando mucho más el camino. Incluso en el tema del ilegal también. En el tema del ilegal seguro que también. Yo no lo practico, pero segurísimo que también. ¿Vale? Yo es que las redes sociales lo veo lo justo, entonces no, como no estoy un poco desconectado de ese mundo, pero me imagino, me uno a... Pero ya no la red social, sino la forma de trabajar tecnológica, ¿sabes? Tú llegas a un muro, sacas la foto, Sí, te haces vas. claro, y después y haces ensayas en tu casa las letras, las Pam, ensayas, pam, las pam. ensayas, las ensayas, Sí, sí, y ahí hasta- plumba y lo vomitas. En una hora lo tienes hecho. Eso se hace ahora. Lo de sacarle una foto a un muro para dibujar sobre el muro directamente en el hacer, iPad. claro, o un algo así. fotomontaje para ver cómo queda. Incluso estarás viendo fotos en internet que creas que son grafitis y no son grafitis, están hechos en el iPad. Entonces, si todo es virtual, ahí es a donde quería llegar un poco. Si todo es virtual, pierde un poco el sentido el tema del graffiti físico incluso, ¿no? De ese concepto de legalidad y ilegalidad, porque al final, Sí. Quizás si lo que le queremos quita- transmitir es una esencia ilegal, Lo yo que voy le y quita es exclusividad a la obra, ¿no? Porque quizás después a eso le puedes sacar copias y copias y copias o lo que sea, y bueno, le quita una exclusividad. Pero a la hora de llevarlo a lo material, ¿no? A hacerlo, creo que, vamos, te acorta el camino, pero muchísimo, muchísimo. Y tanto en lo legal como en lo ilegal. O yo lo emplearía así. Pues nada. Es que me acabo de sorprender con eso, con lo de la idea del fotomontaje y después vender eso como una idea real. ¿Entiendes? No había caído yo en esa Al final en esa opción todavía. vivimos en un mundo de efectos especiales al Virtuales, final, ¿no? Y totalmente. Por eso quiero decir que al fin y al cabo a lo mejor ya estamos viendo fotos de trenes que ni siquiera Están existen. pintados. Exactamente, historia. exactamente. E incluso están metiendo medios vídeos con luces y rollos así a la pieza que crean y después lo pasan a lo tecnológico y le añaden 20.000 historias, claro. Pues nada. locura. Pero también entra parte del arte, ¿no? O sea, dentro Es de- una expresión artística, claro, pero es que después el niño de 15 años de los Orotavo lo ve y dice, niño, esto lo quiero yo. Claro. Y la estás liando parda porque no existe. Exactamente. Pues bueno, pues el tiempo dirá y estaremos ahí para verlo, supongo, ¿no?